Hola seguidores, seguidoras, alumnos y alumnas, soy María Cuarentenial y bienvenidos de nuevo a mi canal. Llevo esta corona porque hoy es 6 de enero de 2021, porque este vídeo seguro que llega a la posteridad, y este es mi regalo de Reyes Magos. Bueno, ahora me quito que es una píldora de lingüística sobre el texto argumentativo. Ya me quito la corona porque es que no da mucha seriedad. Pero quería que supierais que este es mi regalo de Reyes para todos mis seguidores. Empezamos. El texto argumentativo, ¿qué es? Es una argumentación, es un texto que habla sobre un tema en el que el autor o la autora defiende una tesis o una opinión personal por medio de argumentos que son razones o motivos. Voy a poner un ejemplo. Imaginad que yo quiero hablar sobre el tema de los uniformes en los institutos y mi opinión o mi tesis sobre ese tema es que es una buena idea que los alumnos y las alumnas lleven uniforme al instituto. Después tendría que defender esa idea mía y lo haría con argumentos o razones. Por ejemplo, primer argumento, porque es mucho más cómodo no tener que pensar cada día qué es lo que tienen que ponerse. Y segundo argumento, porque no habría distinción entre distintos alumnos en función de la ropa que llevan, ni discriminaciones por si unos llevan marcas y otros no. Y bueno, podría defender la tesis contraria también, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con las funciones que predominan en un texto argumentativo. Las funciones del lenguaje, es decir, ¿cuál es la intención del texto argumentativo? Persuadir al otro, convencerle de nuestra idea, o al menos hacerlo reflexionar. Entonces, como quiero cambiar la opinión del otro, movilizar al otro, la función que predomina es la apelativa. Habría que ver que también hay otras funciones, como por ejemplo la referencial, ya que es un texto que habla sobre una realidad. También habría otras funciones, como por ejemplo la poética, porque muchas veces en un texto argumentativo y sobre todo en un ensayo, que ahora vamos a ver lo que es un ensayo, el autor o la autora intentan utilizar un lenguaje literario lleno de figuras retóricas, como por ejemplo metáforas o comparaciones, para hacer el texto más atractivo y así poder convencer mejor a quien lo lee. Bueno, ¿qué es un ensayo? Un ensayo, fuera del mundo del teatro, es un texto argumentativo en el que el autor o la autora defienden una tesis por medio de argumentos, pero no es un texto filosófico donde los argumentos son muy rigurosos, sino que es un texto más distendido que generalmente tiene características literarias, trata el tema con humor, introduce a veces expresiones coloquiales, figuras literarias, ejemplos, puede introducir también partes que sean textos narrativos. Os digo todo esto porque en los comentarios de texto generalmente puede aparecer un ensayo y es muy importante identificarlo y decir sus características. Bueno, ¿sobre qué temas podemos tener textos argumentativos? Pues generalmente sobre temas polémicos. Un tema polémico es un tema que tiene opiniones contrarias. Por ejemplo, si es actual, mejor que mejor. Por ejemplo, ahora el tema del Brexit. Estamos en inicios del 2021 y Reino Unido se ha separado de Europa por medio del Brexit. Entonces, anteriormente y ahora también hay opiniones contrarias sobre esta separación. Habrá ingleses que piensen que está muy bien separarse de Europa y otros que piensen que no. Eso sería un tema polémico porque tiene opiniones contrarias. O por ejemplo el tema de las corridas de toro. ¿Deberían prohibirse o no deberían prohibirse? Temas polémicos. O el tema que hemos dicho antes, uniforme obligatorio en los institutos o no. Bueno, las partes que tiene un texto argumentativo son las siguientes. Primero, tenemos que hacer una introducción y en esa introducción decimos por qué ese tema es importante, por qué tiene actualidad, por qué voy a argumentar sobre él. Y después, en esa introducción, digo mi tesis, mi opinión. En el desarrollo o el cuerpo de la argumentación es donde introduzco todos los argumentos y las razones. Y en la conclusión hago un resumen de todo. Esto os lo digo porque es importante que en cualquier texto expositivo o argumentativo que tengáis que escribir, normalmente lo que hacemos es decir de qué vamos a hablar, hablamos de lo que hemos dicho que íbamos a hablar y en la conclusión decimos que hemos hablado de eso. Parece muy repetitivo, pero si os dais cuenta, la mayoría de los textos son así. Bueno, vamos a ver qué estructura puede tener un texto argumentativo. Esto que voy a explicar ahora quiero que lo entendáis bien, porque mejor que memorizarlo es entenderlo bien. Para eso voy a poner unos ejemplos. Primera estructura que tenemos es la deductiva o analizante. Primero la tesis y luego los distintos argumentos. Se llama analizante porque es como un análisis.
Si os hacen un análisis de sangre, la sangre, que sería como la tesis, tiene distintas partes, por ejemplo, leucocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos. Entonces, eso es un análisis. De un conjunto voy sacando sus distintas partes. O sea, de la tesis voy sacando las distintas partes, los argumentos. Y sería estructura analizante o deductiva. Luego tenemos la estructura inductiva o sintetizante. Cuando nos dicen que hagamos una síntesis de algo, nos dicen que resumamos. Tenemos todos los datos y tenemos que hacer una síntesis, o sea, tenemos que resumirlos y relacionarlos todos. Entonces tendríamos distintos argumentos y los tendríamos que, al final, resumir en una tesis. Bueno, espero que este vídeo se esté grabando bien, porque os digo que al principio no funcionaba bien, porque tenía el móvil lleno de vídeos, porque grabo muchísimos vídeos para mi canal de YouTube. Esperemos que ahora esté funcionando. Bueno, como lo he repetido tantas veces, espero que me esté saliendo bien. Bueno, la estructura, entonces, sintetizante también se llama inductiva. Un modo de recordar esto es pensar en Sherlock Holmes. Cuando Sherlock Holmes de repente ve, argumento 1, está la ventana abierta. Argumento 2, hay huellas que van del salón a la cocina. 3, hay sangre debajo del fregadero. Esos son los argumentos. Tesis elemental. Han asesinado. El asesinato se ha producido en la cocina. Entonces diría, lo normal sería deduzco, ¿no? Pero vamos a decir, induzco que el asesinato se ha producido en la cocina. O sea que es lo contrario de lo que diríamos en el lenguaje cotidiano. Deductiva, pues es inductiva. Bien, y por último tenemos la estructura cuadrada. La estructura cuadrada es una estructura que mezcla un poco estas dos. Primero la tesis, luego los argumentos y luego la tesis. Se encuadran los argumentos. Por un lado la tesis y por otro lado la tesis que se repite. Bueno, ¿dónde aparecen estos textos argumentativos? Pues en el mundo del periodismo aparecen, por ejemplo, en el editorial. No lo confundáis el editorial con la editorial. El editorial es la opinión que tiene el periódico sobre un tema de actualidad. No aparece firmado porque es la opinión del periódico en general. Y luego, en el periódico también hay otro texto argumentativo, que es un artículo de opinión, donde un autor expresa su opinión sobre un tema también de actualidad. Un artículo de opinión más cortito sería la columna, que suele estar en forma de columna y aparece generalmente al final del periódico, donde también un autor, que suele ser un escritor de literatura, explica su argumentación sobre un tema. Y ahí introduce tipologías textuales variadas y esto puede apareceros en el examen perfectamente. Puede aparecer un texto que sea una columna, pero que comience narrando unos hechos, y podemos decir, ¿es un texto narrativo? No, porque si debajo tenéis El País, 27 de agosto de 2015, pues ya sabréis, bueno, será un poco más actual, pero ya sabréis que es una columna, pero que utiliza el texto argumentativo como un modo, el texto narrativo como un modo de argumentar su idea. Luego tenemos la carta al director. La carta al director no es una carta que escribamos al director, querido director, me encuentro muy lleno o lo que sea. No, es una crítica, una queja o una opinión que tenemos sobre algún tema que lo queremos manifestar al público en general. Entonces lo escribimos en el apartado de cartas al director. Cualquiera de nosotros, cualquier persona, puede escribir una carta al director, así que si tenéis alguna queja, yo qué sé, por ejemplo, una calzada en vuestra calle que está ya destruida y la gente se está tropezando, pues entonces escribo, es una vergüenza que en esta calzada de la calle tal no haya sido arreglada todavía, y luego pongo los argumentos, esa es mi tesis. Luego tengo que poner los argumentos, primero porque muchas personas mayores se han caído, segundo porque con nuestros impuestos se debería mejorar la ciudad, por ejemplo. Bien. También tenemos la crítica, que la crítica puede ser una crítica de cine, de teatro, en la que el autor expresa su opinión. Pues si la peli es buena, pues pone argumentos de por qué es buena. Los actores actúan bien, el director ha dirigido muy bien la peli, el guión es interesante, los diálogos son muy inteligentes, ¿de acuerdo? O al revés. Bueno, pasamos a los tipos de argumentos que hay. He puesto en dos columnas, en una columna los tipos de argumentos y en la otra columna las falacias. Las falacias son argumentos incorrectos que desgraciadamente en el mundo de la política se utilizan sin parar. Bueno, vamos a empezar con el argumento de autoridad. El argumento de autoridad es un argumento
que se basa en la autoridad de la persona que lo expresa. En el caso de los uniformes, imaginaos, ahora voy a cambiar, ¿no? Para que no penséis, esta quiere ponernos uniforme a todos, no. Imaginaos que yo estoy en contra de la obligatoriedad de llevar uniformes a los institutos, pues entonces podría citar a un catedrático de educación que ha comprobado que llevar uniforme a los institutos es contraproducente porque generalmente los uniformes son diferentes para chicos que para chicas, y las chicas con las faldas pues les es mucho más difícil correr y moverse, y entonces eso repercute en su aprendizaje. Imaginaos, ¿no? Me lo acabo de inventar, pero podría ser, ¿eh? Bueno, entonces sería un argumento de autoridad que se basa en la autoridad de esa persona que habla, que es un catedrático de educación, que sabe sobre el tema. Luego tenemos que, junto a esto, podemos tener una falacia que es falacia ad baculum. Baculum es bastón, entonces quiere decir que es una falacia en la que yo digo, sin utilizar un argumento realmente válido, digo, como lo dice tal persona, tiene que ser verdad. Hombre, mira, a lo mejor no, porque es que esa persona lo dice, pero no lo ha argumentado. Eso sería un argumento ad baculum. Perdón, una falacia ad baculum. Una falacia ad hominem significa hacia el hombre, es decir, yo digo que eso no es verdad porque tú eres un imbécil, entonces tú digas lo que digas, es que no dices más que tonterías. Entonces estoy utilizando una falacia ad baculum, ad hominem, porque esa persona puede que en ese caso esté argumentando muy bien. Yo no lo puedo invalidar simplemente. Esto pasa mucho en política, ¿no? Digo, es que es un facha, es que es un rojo. Entonces ahí estoy invalidando lo que dice esa persona simplemente porque la invalido a la persona en sí. Recordad una cosa que dice Fernando Savater: cuando argumentamos no estamos en contra del otro, sino que estamos en contra de su opinión. Lo que digo, esto parece de ciencia ficción, porque hoy en día las personas es que son incapaces de argumentar, no utilizan más que falacias ad hominem, ad baculum. Es muy difícil que tranquilamente una persona escuche una opinión contraria a la suya sin saltar y diciendo, mira, este chico a mí pues no me cae bien, pero la verdad que lo que ha dicho pues tiene razón, ¿vale? Bueno, vamos a ver los argumentos de analogía, de universalidad. Los argumentos de universalidad se utilizan mucho en la publicidad, por ejemplo, y son que algo es así porque la mayoría lo piensa. O sea, si la mayoría de personas han votado tal cosa es porque eso debe ser lo más conveniente. Por ejemplo, si en Estados Unidos la mayoría de las personas, en vez de votar a Trump, han votado a Biden, pues debe ser que es mejor Biden que Trump, ¿vale? Luego tenemos los argumentos de analogía. Analogía es comparación. En el caso de los uniformes yo podría decir, pues de igual modo que en el ejército los soldados llevan uniforme, pues estaría muy bien, y en determinados trabajos, pues los médicos, los enfermeros llevan uniforme, pues estaría muy bien que en los institutos los alumnos empezaran ya llevando uniforme. Sería un argumento de analogía. Cuidado, porque al lado del argumento de analogía tenemos una falacia tu quoque. Y tú también, que se utiliza muchísimo en política, cuando dice, es que tu partido tiene muchos casos de corrupción, dice, pues anda, que el tuyo. Ay, es una falacia, porque que el mío tenga corrupción no significa que porque el tuyo lo tenga también, ya esté bien que el mío lo tenga, ¿entendéis? Vale, luego pasamos a los argumentos de ejemplos, que es poner ejemplos. Y luego tenemos los argumentos de la experiencia personal. Yo, por ejemplo, en el caso de los uniformes, puedo decir, cuando yo era joven, hubo un año que pusieron un uniforme en el instituto y fue un desastre porque no podíamos expresarnos libremente nuestro modo de pensar y de sentir por medio de la ropa. Imaginaos, sería de la experiencia personal. Y luego de causa-consecuencia, es otro argumento, ¿no? Pues si hacemos esto, sucederá esto otro. Y de beneficio común, que es muy parecido al de universalidad, pero decimos que, por ejemplo, imaginaos ahora mismo, estoy haciendo muy actual este vídeo, no digáis que no, estamos en el año 2021, en plena pandemia del coronavirus, esperemos que en la posteridad esto se quede atrás, o sea, se quede anticuado. Y podemos decir, de beneficio común, si yo me protejo con el uso de mascarilla, con la distancia social, evitando entrar en locales cerrados donde no se lleve mascarilla, pues estaré también protegiendo al otro, porque si yo no me contagio, no contagio a los demás y finalmente a una persona vulnerable que pueda morir. Bueno, pues con esto hemos terminado el texto argumentativo 1. Os espero para un segundo vídeo que será el texto argumentativo 2, en el que voy a explicar los elementos lingüísticos que aparecen en los textos argumentativos. Hasta luego, seguidores y seguidoras.